¿cuántas veces fue llamado por la Supercom? Eh, Dos veces, y una tercera me denunciaron, pero la Supercom la desechó. O sea, la aceptó, pero aceptó la denuncia, pero después desechó. Y en ambos casos, ¿cuál fue la resolución que dio la Supercom? Una sanción en el primer caso, como le involucraron al periódico también, le sancionaron con una multa de 95 mil dólares aproximadamente, y a mí me obligaron a rectificar mi dibujo, a repetir. Y en la segunda nos obligaron a ponernos de rodillas públicamente durante 7 días y ofrecer disculpas al periódico en la página, en el portal web, y también en el periódico, en la sección impresa. Y en la tercera, como te digo, no prosperó la denuncia, no hubo sanción. Pero antes de que existiera la Supercom, yo ya había sido obligado a disculparme. El periódico también. No hacía falta que existiera la Supercom o la ley de comunicación para que el gobierno ejerciera una decisión administrativa dentro del medio de comunicación. Así que obligaron a que, como te digo, publicáramos una disculpa con el curioso dato de que era una disculpa redactada por ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues esas fueron las experiencias con la Supercom. Una de las más recordadas también por la gente en las encuestas que yo hice fue la del TIN. Entonces, Yeah. y ellos recordaban y me comentaban igual en las encuestas que realicé que incluso se hizo una campaña, o puedo decir, no sé, Yo Soy Bonil, en las que ellos iban a apoyar. ¿Me puede contar cómo estuvo más o menos eso? Bueno, sí fue una... Yo no me acuerdo si hubo una reacción igual en la primera como en la segunda ocasión. Pero eso de Yo Soy Bonil, tú me mencionas que corresponde al caso del Team Delgado. Y bueno, recuerdo que cuando fui a conversar en la Supercom, había mucha gente con camisetas que habían mandado a hacer con esa frase, y de igual manera en el internet, ¿no? La misma respuesta, ¿no? Sí fue una reacción espontánea de la gente, porque yo no soy organizador de mi propia defensa, ¿no? En realidad yo sí soy el auténtico creador de la frase Yo Soy Bonil, porque yo soy bonil, ¿no? O sea, yo sí puedo decir, no es una campaña, pero sí puedo decir que yo soy bonil, porque así es como firmo, ¿no? Entonces, lo que creo es que fue una manifestación ya mucho más, no más abierta, en realidad, una de tantas expresiones de disconformidad, de rechazo a los abusos, ¿no? Y además se relacionaba con un hecho producido un mes antes, me parece, lo de la matanza a los caricaturistas de Charlie Hebdo. Entonces, por el mundo se regó ese hashtag de Yo Soy Charlie Hebdo, ¿no? Yo soy Charlie. Entonces, bueno, esa era un poco la historia, ¿no? Y finalmente, ¿cómo afecta esto a usted? Tal vez usted me menciona que no considera que sea persecución política, porque el periodismo no es hacer política. Sin embargo, el tener a varios ojos siempre viéndole, siempre estando sobre uno, ¿cómo incide en la vida personal de usted y tal vez de su familia también? Lo que traté de decir es qué es lo que yo entiendo por persecución política y qué entiendo por el quehacer periodístico o el quehacer de un ciudadano que opina con dibujos o que presenta una imagen, ¿no? Pero
tal vez sí convenga dejar en claro que el gobierno ha perseguido judicialmente, mediante en algunos casos, a ciudadanos, a periodistas, a mí como caricaturista, a activistas. Es decir, esa persecución política sí existe. Yo he sido uno de esos ciudadanos que ha sido, a pesar de mi color, blanco de esos ataques, ¿no? Entonces, eso sí, yo quiero, o sea, reconozco que existe eso, lo rechazo tajantemente. Y lo rechazo por dos motivos, porque es inadmisible que en una democracia un presidente o una persona que está destinada al servicio público insulte, ataque y aprese a ciudadanos que lo único que hacen es expresarse, ¿no? Y segundo, rechazo también porque la actividad de un ciudadano de opinar tiene que, no es hacer política, sino simplemente expresarse sobre lo que pasa en su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado todo esto? Indudablemente, bueno, ha habido varias etapas, porque había veces que me preguntaban lo mismo, esto me han preguntado muchas veces, como ya te imaginarás, y había veces, por ejemplo, me decían si yo he sentido la censura, si dibujo igual que siempre, o si he cambiado. Y había veces que yo decía, no, yo dibujo como siempre, ¿no? Yo no siento que ha existido la autocensura, pero luego de 2 años te puedo decir que sí existía un ambiente de censura, ¿no? Entonces, todo ese ambiente, tarde o temprano, o en distintos momentos, sí cuenta. Entonces sí recuerdo haber hecho dibujos en donde yo decía, puchicas, ¿y si este dibujo causa un problema? ¿O acaso este dibujo me lo publicarán? ¿Me entiendes? O sea, se va instalando muy subrepticiamente ese olor, ese ambiente, ¿no? Entonces, contra eso hay que luchar siempre, ¿no? Y luego de 2 años te puedo decir que en efecto existió y yo lo viví, pero lo tenía que vencer. Porque el miedo, uno finalmente existe, el miedo es para vencerlo, ¿no? Y más allá de eso, ¿cómo considera usted que se manejó la libertad de expresión en este periodo, que fueron 10 años, que fue un periodo de los más largos en Ecuador, ¿no? ¿Cómo estuvo este tema de libertad de expresión con respecto a los medios de comunicación en sí? Mira, el gobierno siempre creyó que encontré una gran frase, ¿no? Cuando decía, los medios se quejan de que no hay libertad de expresión y la publican todos los días, decía, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, ay, caracho, pero qué contradicción de los medios de comunicación, ¿cierto? Si no hubiera libertad de expresión, ¿cómo es que pueden publicar esa frase o esa idea? Entonces, lo que ocurre es que la libertad de moverte existe. La libertad de ejercer ese movimiento, la libertad de ejercer la opinión, estaba en riesgo. En una celda tú tienes libertad de movimiento. No le hemos amarrado al preso, está ahí sin grilletes, no está encadenado, puede moverse ahí, ¿no? O sea, ¿de qué se quejan? Pero se mueve una celda de 2 metros por 2 metros. Eso no es libertad. Si es que es como que uno caminara con una advertencia, con un dogal, con una amenaza, con un cuchillo en la espalda, igual uno, o sea, es como que hay un tipo al lado que mientras vas caminando te pone un cuchillo al lado y tú le regresas a ver y le dices, ¿pero qué te pasa? Déjame caminar tranquilo. No, pero nadie te está diciendo que no camines, puedes caminar. Tienes la libertad de caminar. Eso es lo que ha pasado con la libertad de expresión, ¿no? Es decir,
ese derecho es el que ha sido atacado, vulnerado, estropeado, limitado, ¿no? Y le ha hecho mucho daño a los medios de comunicación porque les ha afectado también en sus finanzas. El diario El Universo ha tenido que recortar personal en un porcentaje importantísimo, siendo el periódico de mayor tiraje, el mayor diario nacional. Pero en contrapartida ha habido muchos medios de comunicación pequeños, chiquitos, que sí han sobrevivido y el gobierno los pone como muestra de que no se han cerrado medios de comunicación, sino que ha habido más. Claro, pero han sido medios de comunicación pagados por el gobierno. Un ejemplo, cuando dijo que los periodistas debían ganar, no me acuerdo si 600 u 800, yo no manejo esa cifra, pero dijo, yo me acuerdo claramente, Correa dijo, y a los medios de comunicación que no les alcance la plata para pagar a sus periodistas, no se preocupen, nosotros les damos ese dinero. Eso te lo garantizo. No me acuerdo la fecha, pero yo que trabajo todos los días con los hechos para hacer el dibujo, te puedo garantizar que eso es lo que él dijo, ¿no? Una declaración velada de comprar periodistas, de comprar medios de comunicación, ¿no? Entonces, los medios de comunicación en estos 10 años se han visto sumamente afectados, pero también los ciudadanos, los periodistas, los activistas, en fin, ¿no? ¿Cómo va a ser el cambio, este fuerte cambio que, si bien es cierto, Lenín Moreno es de Alianza País mismo, ¿cómo ve usted de aquí a, no sé, a corto plazo el panorama con respecto a la censura, Supercom y este tipo de cosas? Quizás para cuando publiques esto, el ambiente ya haya cambiado. De hecho, en una semana mi percepción se ha modificado con respecto a este tema. Lo que sí te puedo decir, mi sensación hoy, jueves, no sé cuánto de julio, 20, no sé, lo que a mí me parece es que es muy triste sentir que es un gran avance el que uno pueda ahora en principio publicar más libremente, ¿no? Es impresionante que hayamos llegado a un punto en donde eso deba ser una alegría, algo que debería ser normal. Sin embargo, en principio, aparentemente lo vamos a recuperar. Pero yo no creo que esa arquitectura legislativa, institucional, vaya a modificarse. Yo no veo eso. Y si acaso sucediera, pienso que no resuelve el gran problema de nuestro país, que es la corrupción. Entonces, que al menos permitan publicar que hay corrupción parece ya un avance, ¿no es cierto? Pero no deja de ser triste porque esas noticias en principio deberían desaparecer. Es muy utópico, ya lo sé, pero yo no creo que el gobierno de Lenín Moreno vaya realmente a ocuparse de este problema de la corrupción. Yo no veo ninguna señal que diga que este aparataje vaya a desaparecer, porque además tiene que ser anulado mediante un poder constituyente. Así es, y eso no lo veo de momento. ¿Cuál cree usted que fue el punto de quiebre? Porque dentro de los 10 años de gobierno de Rafael Correa, al principio no se veía este tipo de cosas, pero hubo un momento en el que empezó a hacer uno tras otro, un caso tras otro. ¿Cuál cree usted que fue este punto de quiebre o qué situación del país tuvo que ser para que esto empiece a suceder? No, esto fue algo claramente determinado desde el inicio.
olvídate, la Supercom es una cosa y la ley de comunicación ¿qué te digo? O sea, no necesitaban ley de comunicación para hacer lo que un poco ya hacían antes, ¿no? Te mencioné mi caso. Es decir, la guerra hacia los medios de comunicación estuvo declarada por parte de Correa y su gobierno desde el inicio, desde el inicio. Yo me acuerdo de un dibujo que hice a los pocos 2-3 meses de Correa, que cuando hice ese dibujo, a mí mismo me dije, puchigas, esto es un punto de quiebre para mí, porque en principio alguien que está haciendo bien las cosas, entre comillas, parecía, ¿no? Unas medidas reivindicatorias, cumplía su palabra de lo que ofreció en campaña. Entonces me acuerdo que ese dibujo para mí fue un punto de quiebre, porque yo recuerdo que lo dibujé en un balcón y con un pie de foto que hacía referencia a que había un nuevo dueño del país. Y obviamente no es ninguna gran frase, ¿no? Tampoco. Pero en ese momento para mí era como una ruptura. Y era un dibujo que se refería a una actitud de Rafael Correa en donde ya se quiso imponer a los medios de comunicación y los maltrató por... Entonces, desde el inicio estuvo en la guerra, en la bronca. Siempre cuento que en una entrevista a Fernando Alvarado, él comparó a la prensa con la maleza que había que podar todos los días. Es decir, eso estaba clarísimo, clarísimo desde el inicio. De hecho, para la constituyente, en la nueva constitución, ya se pensó en no una ley de comunicación, sino en controlar los medios de comunicación. Entonces, lo primero que hicieron fue incautar los medios que eran de los banqueros deudores, y uno decía, ¡ah, caramba, pero qué bien! Por fin alguien les mete la mano a estos banqueros que años abusaron, y sé qué. Pero simplemente era un quítate tú para ponerme yo, y no solo eso, sino para abusar realmente de ese poder, y peor aún de lo que habían hecho, por decirlo así, ¿no? Lo que habían hecho los anteriores dueños, y transformaron esos medios incautados en un arma de ataque, de propaganda y de eso, ¿no? O sea, que era algo muchísimo peor, ¿no? De una arma política. Entonces, desde el inicio estuvo clarísimo. No hay un punto de quiebre en realidad. No hay un punto, no es que sucedió algo, una coyuntura que dio paso a eso, no. Desde el comienzo tenían muy claro que debían controlar la palabra, debían controlar la agenda social, la agenda política, que debían controlar los medios de comunicación, y lo que se decía, la crítica. Pese a que no se ve vislumbres de algún cambio dentro del aparataje de la comunicación social y Supercom y demás, ¿Bonil va a seguir dibujando de la misma manera? No, espero que no. Espero dibujar mejor siempre. Eso es lo que... No, ya no quiero seguir dibujando igual, quiero dibujar mejor.